Hágame así, una manito por acá. Hola, Eve. Cuéntenme cómo se escucha. Súper. Bueno, bienvenidas, bienvenidos hoy día. Este es nuestra tercer día de conexión con la Semana Crística y es nuestra segunda sesión, ¿no era, Lauri? Súper. Es nuestra segunda sesión en vivo. Excelente. Hola, Mariela. Súper, Elvi, Satva. Hola, Dani. Lollipop. Ahí me pueden ir poniendo sus nombres para saber y para ir haciendo ahí una coherencia también entre todas y entre todos. Hoy día nos convoca el tema de la reconciliación, del conflicto a la trascendencia y vamos a hablar de varias cosas hoy día. Vamos a seguir con el tema de la conciencia crística y también voy a responder algunas preguntas que me hicieron, que me escribieron. Una es qué sentido tiene esta vida humana y la otra es si se termina el sufrimiento y si el perdón es olvido. Así que las vamos a ir enlazando a medida que vamos conversando. Vamos a ir enlazando estos temas ya. Y si tienen alguna pregunta también aprovechen de ponerla para después ir contestándola. Y las voy a invitar a que primero lleguen, vayan respirando y lleguemos a esta sesión para conectarnos. La sesión pasada les contaba que lo que podemos hacer es tocarnos un poquito el corazón y respirar largo, lento y profundo. Y lo que vamos a hacer aquí es unir nuestro corazón con nuestro cerebro. O se pueden hacer un cariñito y esto las ayuda un montón a calmar. Si están muy ansiosas o están ansiosos o están acelerados o con la cabeza muy llena, pueden comenzar a inhalar, a respirar, a entrar. Es como llegar, llamarse, decir, te necesito aquí completa. O si van en el metro o van manejando, que una parte vaya escuchando. Estamos súper acostumbradas y acostumbrados a tener una información inmediata, pero para que la voz del alma se escuche o se presente, necesitamos el silencio. Necesitamos esa pausa antes de entrar. Muy bien. La reconciliación significa unir y recuperar, y yo creo que estamos desde el lunes con el eclipse, que es una metáfora de la reconciliación de la luz con la sombra, de esa unión. Y desde ese espacio les quiero contar una historia primero. Les quiero contar la historia de Amaterasu, que es una deidad japonesa, sintoísta. Y Amaterasu es la diosa del sol. Y pelea con su hermano, el dios de la luna, porque el dios de la luna se sentía superior y estaba en guerra con todos los otros hermanos. Y entonces Amaterasu, la diosa del sol y el dios de la luna, se pelean y a Amaterasu la encierran en una cueva. Y en la tierra se oscureció, pasó hambre, todas las plantas se secaron y hubieron muchos días de oscuridad, porque la diosa del sol estaba en una cueva. Y no había nadie, porque Amaterasu podía salir de ahí después, pero no había nadie que la pudiese sacar porque Amaterasu se acostumbró a la oscuridad.
y ya no veía ningún brillo de ella. Y la cosa es que un día llega la diosa de la danza. Entre los dioses piensan cómo pueden llamar a Materazu, cómo la pueden atraer para que salga de la cueva. Y entonces traen música, traen danza y empiezan a tocar. Y Amaterasu comienza a escuchar y empieza a ser atraída por la música, por los cantos y por la danza. Y cuando Amaterasu sale de la cueva, están todos esperándolos con un gran espejo. Entonces ahí Amaterasu ve su propio reflejo y recuerda que es la diosa del sol. Y entonces emerge. Y la frase de Amaterasu que me gusta mucho, este es de un oráculo que se llama La diosa respira. Dice, me veo y me reconozco, emerjo de nuevo en mí, permitiéndome ser aquello que late en mi interior. Yo soy la luz que me ilumina e ilumino todo mi paso desde mi interior. Esta historia me gusta un montón para este momento. Primero, porque nos cambia inmediatamente el significado de el sol, sí, del sol como una deidad masculina y la luna como una deidad femenina. Aquí es al revés. Entonces, esta es una de las primeras, creo, enseñanzas de esta historia y para nosotros también, que cuando hablamos de reconciliación y de unir, hablamos también de abrir nuestra mente y quizás mirar diferente y hacer un cambio de percepción a lo que hoy día estamos invitadas e invitados con estos nuevos tiempos, para que nosotros y nosotras podamos seguir adelante y restaurar la paz, poder manifestar una vida diferente, necesitamos mirar las cosas diferentes, porque nada se soluciona desde la misma mente o desde la misma energía que se creó. Y en esto nos damos cabezazos todos los días, porque lo que queremos hacer es solucionar las cosas del mismo, y a veces ni siquiera supimos cómo nos metimos en ese problema y queremos solucionar las cosas desde el mismo modo que lo hicimos. Y aquí este relato nos invita a abrir nuestra mente y a cambiar nuestras creencias y que es posible que hayan otras maneras y otras formas de mirar. De hecho, durante la historia, otras civilizaciones han tenido la luna de deidad, no el sol. Y entonces vayan sintiendo y reflexionando qué pasa con esto. Y lo segundo que me encanta también de Amaterasu es que cuando se mete a la cueva se le olvida su brillo y solo cuando ve su propio reflejo lo recuerda. Y ese reflejo tiene que ver con verse a sí misma, con verse uno mismo, pero también tiene que ver con ver a los otros. También tiene que ver con que el otro es un reflejo y cuando vemos una persona que inspira, una persona que brilla, nos muestra nuestro propio brillo y no solamente nos muestra nuestro propio brillo, sino que brillamos o nos inspiramos a través de esa otra persona. Y entonces estamos en un tiempo de emerger. Y aquí no podríamos estar, no podría existir la luz sin la sombra. ¿Cómo es para ustedes esta lucha o si hay una reconciliación? ¿Es posible unirlas? ¿Se puede soltar el miedo?
te puedes permitir brillar, se puede soltar los deber ser, puedes mirar tu belleza sin que no te importe cómo te vean otros. La sombra es todo lo que inconscientemente rechazamos. Cuando hablamos de la era de Acuario, hablamos de la caída del maestro, y la caída del maestro tiene que ver con traer la espiritualidad a la tierra, anclarla acá, recordar que somos espíritu, recordar que somos, pertenecemos, somos parte de Dios, de la divinidad. Y la caída del maestro tiene que ver con ver la verdad completa, completa. Eso es la luz y la sombra. Hay una frase que dice: prefiero ser un individuo completo antes que ser una buena persona. ¿Cuánto, cuánto hemos ocultado, cuánto hemos rechazado, cuánto hemos juzgado, cuánto negamos de nosotras y nosotros mismos por no tener esta perfección o de nuestra sombra, y después en algún momento nos estalla? Que son muchas de las verdades y muchas de las cosas que estamos conociendo ahora de muchas personas, generalmente los famosos, ¿no? Porque la caída del maestro tiene que ver con esta caída que miramos hacia arriba de este personaje, que miramos hacia arriba y luego baja y resulta que es igual a uno. ¿Y qué ha pasado? Hay decepción, porque podemos ver su sombra. Pero esa persona quizás igual tiene herramientas, o quizás no. El otro día hablábamos que no es lo mismo vivir la espiritualidad que tener el lenguaje espiritual y hablarlo y entenderlo. Es súper diferente. Lo increíble de la sombra es que puede contener todas tus potencialidades sin desarrollar. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, si tú estudiaste algo que fuiste obligado a estudiar, o que tu familia quería que lo hicieras, o porque tu mamá o tu papá o tu abuelo estudió lo mismo. En algún momento, esa sombra, que es lo negado, lo rechazado, lo que oculto, que puede ser la llama de mi propósito, que puede ser lo que me encanta, lo que me apasiona, en algún momento ese llamado va a florecer, sobre todo hoy día. ¿Por qué? Porque cuando estamos viviendo una vida sin sentido, el otro día hablaba con una persona que se había cambiado de trabajo, se salió, renunció finalmente, y me dice: y fíjate que era tan interesante porque todos en el trabajo estaban enfermos. Y esta persona rebosaba de salud, de entusiasmo, y, y estaba siempre cansada. Se salió y dejó de estar cansada porque estaba en un ambiente en donde todos estaban infelices. ¿Cuánto hemos encerrado nuestro cuerpo? ¿Cuánto hemos encerrado nuestro brillo? ¿Cuánto hemos encerrado eso que nos da alegría y nos expande? Imagínense. Y eso, que es el pulso y el impulso de vida, lo convertimos en una sombra, en aquello que no se puede ver. Entonces, no solamente son las cosas que juzgamos, que pensamos que son malas en nosotros, también son las cosas que no permitimos que florezcan en nosotros.
como por ejemplo tu vocación, lo que te gusta. Cuando quieres ir a la derecha, pero tomas la izquierda y entonces el cuerpo después te empieza a gritar y se puede enfermar. ¿A cuántos de ustedes les ha pasado algo así? Es todo el inconsciente. Por lo tanto, aquí el autoconocimiento empieza a ser un punto súper importante para ser consciente lo que no vemos. Cuando hablamos y decimos, no quiero ser como mi mamá, no quiero ser como mi papá, o mírala a ella, míralo a él, estamos hablando de la sombra y estamos hablando de algo que rechazamos. Y entonces viene el universo hermoso, viene la vida y nos muestra y nos espejea. Entonces, ¿desde dónde se fijan que la sombra tiene dos dimensiones principalmente, que es la dimensión de lo que yo rechazo en términos porque creo, es una creencia que está mal, es algo malo en mí, que no me está permitiendo ser perfecta, es un error, o es algo que es mi pulso interno y lo tengo acallado. ¿Cuántos de ustedes últimamente o más que nunca ha surgido esa sombra? ¿Cuál es la lucha? El otro día hablábamos de que vienen los cambios de el paradigma sobre que nuestro instinto es la sobrevivencia, luchar, básicamente, sufrir, esforzarnos. El otro lado no significa que uno no trabaje, que uno no persevere y que uno no se esfuerce. Pero es súper diferente cuando esa sobrevivencia la basamos en nuestra conexión con la divinidad, con la conexión con nuestra esencia, cuando estamos hablando y estamos alineadas y alineados a nuestra alma. Y ahí eso deja de luchar. Entonces lo que vemos afuera hoy día, el miedo, el ganar, incluso la belleza, de alguna manera, es también esa misma lucha que nosotros tenemos con nuestra sombra. ¿Cómo podemos reconciliarnos con ella? ¿Cómo podemos unirlas? Cuéntenme si ustedes han podido profundizar y si han podido reconocer su sombra o si ven esto como el inconsciente. A veces lo tenemos tan tapado, tan oculto, que ni siquiera sabemos. En constelaciones familiares es tan interesante porque los secretos de los ancestros, como es sistémico, es un orden que se pasa de generación en generación. Y entonces cuando hay un secreto o cuando está el personaje de la familia excluido, rechazado, el que no se ve, sí o sí el sistema va a ser un síntoma para mostrar ese familiar, para mostrar ese evento, para mostrar ese secreto. Porque al final el inconsciente de alguna manera siempre sale a la luz. Y porque la luz solo puede ser luz con la sombra. Y la sombra solo puede ser sombra con la luz. Es una danza. De hecho, la pintura se basa en la luz y en la sombra. Si no, no puede haber. ¿Cómo es para ustedes? Y esta de la sombra responde
una de la parte nomás, una parte de la pregunta sobre si el sufrimiento termina. Una de las cosas que nos hace mucho sufrir tiene que ver con negar, rechazar nuestra sombra, que pueden ser nuestros dones, nuestras habilidades, nuestra pasión, nuestros gustos, así como lo que creemos que es imperfecto, que no es debido, emociones como la rabia, acciones, culpas, lo que queremos ocultar. La manera de reconciliar, aquí hay un camino de autoconocimiento sí o sí para llevar a la conciencia esto, pero la manera de reconciliar es abrazar la sombra. Por eso hemos hablado sobre el círculo de resentimiento, culpa, autocastigo, sufrimiento. Porque cuando yo niego una parte de mí, no puedo ser completa, no puedo ser completo. Cuando quiero ser solo buena persona o soy solo mala persona, no puedo ser completa. Y esto es tan interesante en las películas, ¿no? Cuando vemos un personaje, cuando es una buena película y tiene un desarrollo bueno del personaje, este personaje que se supone que mata, que es malo, resulta que es un súper buen papá, está con la familia y vemos el otro lado. Siempre es así. Entonces, mientras más nosotras nos sintamos culposos o que juzgamos lo que sentimos, lo que pensamos, nos juzgamos a nosotros mismos y juzgamos a otros, produce separación, eso produce sufrimiento y produce rechazo. Dejar de juzgar produce unión y reconciliación, porque cuando dejo de juzgar, puedo integrar. Si no, está siempre fuera de mí, como algo que yo no puedo ser. Y esto es para todos los lados, ya sea como algo que no pueda ser en términos de brillar, como la diosa del sol o el dios del sol, o aquello que me causa envidia, resentimiento, odio, victimización. Dicen que uno no se ilumina imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. Y ese es el viaje. Cuando hablamos de la noche oscura del alma, cuando hablamos a veces de los momentos de crisis, es justamente adentrarnos en esas sombras para poner así un foco, verlas, darnos cuenta y si es sin juicio, las podemos abrazar y podemos tener compasión hacia ellas. El viaje a autoconocimiento y el viaje hacia uno mismo es un encuentro cercano, es un encuentro íntimo. No es el desarrollo de un personaje, al contrario. Por eso es tan potente la sombra, porque cuando vamos reconociendo la sombra se van cayendo también todas las corazas y las capas que hemos construido para poder sobrevivir, para poder ser alguien en esta tierra, para poder sentirnos dignas o sentirnos merecedores de lo que podamos recibir. Cuéntenme un poco, porque están muy en silencio, ¿cómo es este tema para ustedes? Cuéntenme alguna sombra. ¿Qué es para ustedes? ¿Qué sería una sombra? ¿Qué es lo que creen ustedes? ¿Cuál sería esa parte oscura?
Todos estamos en esto, todas y todos. El rechazo no nos deja en sufrimiento porque nos separa. Y se dice mucho, ¿no? Que rechazamos más nuestra grandeza. Pero en realidad el rechazo para el inconsciente es solo rechazo. No dice yo rechazo esto otro. No, es solamente rechazo. La rabia, sí. ¿Cómo puedo mirar con compasión, no? ¿Cómo puedo mirar sin juicio? La manipulación. ¿Cómo podemos ir si dejamos el juicio a un lado y podemos ir a las raíces, ¿no? ¿Qué es lo que realmente le pasa? ¿O qué me pasa a mí si soy manipuladora? ¿Qué es realmente qué necesito conseguir? No me siento amada, no me siento completa. ¿Por qué creo que tengo que manipular para obtener amor? El querer controlarlo todo. ¿Cuánto miedo hay ahí, no? ¿Cuánta inseguridad? Cuando uno lo quiere, el sentirme no perfecto, totalmente. Esa es la sombra de toda la humanidad, de nuestra bendita imperfección. ¿Ah? ¿Según los ojos de quién? ¿Según los ojos de quién? Esto que estamos hablando, estas sombras, son nuestros desafíos y nuestras sombras también son nuestro tesoro, porque son el regalo a desarrollar que siempre ha estado ahí, ¿no? Quizás cuando uno no se siente perfecto, cuando uno deja de juzgar, puede ser muy compasivo. El no merecimiento, totalmente. También es la sombra de la humanidad, ¿no? Que no merezco nada. No sentirme acompañada, sentirte sola. ¿Qué hago ahí, no? Eso tiene que ver con la soledad. Y pensar como desde dónde, cuáles son, si yo dejo de juzgar y si puedo mirar más adentro y más profundo esas sombras, no sentirme perfecto, no merecer, la manipulación, el poder, el querer controlar todo. Si viéramos esas sombras en una niña o en un niño, estoy segurísima que las podríamos mirar de otra manera. Podemos llegar a mirar con buenos ojos. La aceptación viene después de la integración y la reconciliación. La aceptación no ocurre como un acto mágico. La aceptación es una consecuencia de una integración o de una unión, porque la aceptación tiene que ver con un encuentro cercano, tiene que ver cuando yo acerco algo más que lo alejo de mí. Entonces cuando dice acepta las cosas tal cual es como, antes de aceptar las cosas tal cuales son, primero las tengo que ver, necesito abrazarlas, necesito ver si las puedo dejar de juzgar, como esa ya es una primera aceptación, cuando yo ya veo esto, cuando cada uno y cada una de ustedes pone y abre estos temas de las sombras personales. Siento que estoy constantemente juzgándome. Y entonces, ¿cuál es tu potencialidad, Pedro? Es ser absolutamente compasivo, porque el juicio nace del miedo, el juicio nace de la separación, pero me separo porque yo siento que no merezco ser integrado, porque yo siento que no merezco ser parte. El juicio nace de un miedo. Entonces, si miramos a la niña o al niño, podemos acercarnos y podemos ponerle el espejo igual que a Materazo y decirle, mira, ¿te acuerdas quién eras?
Eras el sol. Y estuviste tanto tiempo ahí juzgándote, sintiéndote sola, que lo olvidaste. Hemos hablado que en general las personas lo que buscamos es sentirnos completas. Cuando queremos sanación es sentirnos profundamente completas. Vayan respirando. Y entonces también la sanación y el autoconocimiento y todo puede tornar una cosa que no termina nunca y tengo hambre, 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 que es lo que pasa muchas veces con el autoconocimiento, que lo veo siempre en los talleres de la consulta, que hay un momento es como, basta, basta, porque somos seres tan grandes, tenemos tantas dimensiones que buscar, 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 buscar para ser mejor, para ser más perfecto, para no sé qué. No terminamos nunca. Encontramos, accionamos. Encontramos, abrazamos, accionamos. O si no, no terminamos nunca. En el tema de que algo falta, algo nos falta. Algo nos falta porque lo rechazamos, por eso nos falta. No porque de verdad algo falte. La soledad tiene que ver con el rechazo. También tiene que ver con esa cercanía al espíritu, cuando yo lo vivo desde la mente o lo estoy viviendo desde el corazón. Cuando lo vivo desde el orgullo o lo estoy viviendo desde la humildad y el corazón, que la humildad no tiene que ver con dejarme pasar a llevar. Tiene que ver con reconocer que soy parte de un plan mayor, que soy parte de la divinidad. Entonces realmente uno de mis deseos es que ojalá todas volvamos a ser Amaterasu y estamos haciéndonos el hermoso favor de reflejarnos unos a los otros, la propia luz y la propia oscuridad también. Y el mundo también nos refleja eso. ¿Cuál es la siguiente enseñanza de esta historia de Amaterasu? Es si podemos mirar el mundo desde otra perspectiva. Como aquí hay una diosa del sol y hay un dios de la luna. ¿Cómo podemos abrir nuestra mente a nuevos conceptos, a nuevas formas? Para la pandemia, el encierro, todos lo vivimos diferente y todos lo vivimos diferente por nuestra historia, porque nuestra percepción y cómo vemos el mundo está totalmente determinado por nuestra historia, por la cultura. Y entonces hay gente que se sentía súper encerrada, hay gente que llegó a un refugio, hay gente que tuvo un montón de conflictos, hay gente que le pasó de todo a las personas porque cada quien lo vivía desde un lugar muy personal. Para el estallido social, lo mismo. Había gente que se angustiaba porque recordaba la violencia en su casa. Cada uno lo vivió de una manera muy diferente. Porque una misma cosa, todos y todas la miramos diferente y se nos olvida, porque esto nos causa intolerancia y nuevamente, ¿qué nos causa? Separación. Cuando comprendemos que es solo un cambio de mirada, para empezar entre todos, y el propio, puede haber más tolerancia y puede haber reconciliación de los conflictos. Primero, por supuesto, el conflicto interno. Cuando hablo de trascendencia, hablo de reconocer la unidad. Cuando logro reconocer que no estoy separada de la fuente,
y que tampoco estoy separada de mi entorno. ¿Y qué se nos, o sea, a qué se nos está invitando también en estos tiempos? El otro día escuchaba, no sé si conocen a Matías de Estéfano, que me gusta mucho, y él decía que era convertir la pesadilla en sueño. Y me gustó mucho esa frase, porque realmente se nos requiere un cambio de percepción. O sea, a mí misma me pasa, no digo, ¿cómo puedo mirar esta situación diferente? Hay un libro que se llama Un curso de milagros, que se los recomiendo. Recomiendo más que hagan como los podcasts o los ejercicios, porque Un curso de milagros es súper cabezón, es pesado el libro, pero es precioso. Y muchas o la mayoría de las cosas están muy basadas en ese libro, que es una canalización, que es una persona que no creía en nada y resulta que ese libro se basa mucho en el cambio de percepción, es muy hermoso. Y entonces Un curso de milagros nos invita al instante santo, que eso es cuando queremos que suceda un milagro. Y el mejor milagro que nos puede suceder es cambiar nuestra percepción, como Materazo, cuando se volvió a ver en su reflejo y recordó que ella era el sol, que ella era la reina de los cielos. Estaba en la oscuridad, no se veía a sí misma y de repente, ¡puc!, miró. Y entonces su percepción cambia. Y entonces volvemos a la misma frase, no se puede solucionar un problema desde la misma mente o desde la misma energía con la que se creó. Necesitamos un cambio de mirada, necesitamos un cambio de percepción. Y cuando eso generalmente no lo podemos hacer con nuestra mente limitada, lo que pedimos a la divinidad, lo que pedimos a esa voz interna es: dame un instante santo y no piensas más en el asunto hasta que de repente ¡puf!, te llega algo. Que hablamos el otro día, te llega la voz del alma en sincronía, en mensajes, en un darte cuenta y ocurre el milagro. Y cuando ocurre ese milagro, te transforma. Y ese es el milagro en el que estamos hoy día caminando y habitando en estos tiempos. El milagro del cambio de la percepción. Podremos cambiar el instinto, la manera de sobrevivir con la lucha, ¿sí?, con la inseguridad, con este sentido de que no estamos protegidas y protegidos, a un cambio de volver a la fuente, volver al espíritu, ser optimistas. Si volvemos a recordar que somos esa divinidad, que somos parte de esa divinidad, nos vamos a recordar como manifestadoras y manifestadores de nuestro mundo y vamos a poder tener la responsabilidad y la acción y el compromiso de nuestro mundo. Y entonces vamos a dejar de preguntarle, que el otro día hablábamos de eso, ¿no?, a Dios, a la divinidad, de por qué el mundo está así, y preguntármelo a mí y decir, ¿por qué el mundo está así? ¿Qué estoy haciendo yo, no? ¿Cómo podemos cambiar de perspectiva? Y esto también es un punto para esta pregunta de si se termina el sufrimiento. Tenemos la separación, el juicio y desde dónde vemos una situación, desde dónde miramos una situación, muchas veces solo nos hace sufrir. Y generalmente a mí me encanta porque esto es el trabajo de, para mí, este es el trabajo de sanaciones, este es el trabajo de la canalización o de los talleres, es conocer el origen, es transformar tu mirada y cambiarte de lugar. Porque cuando tú te cambias de lugar desde lo que estás mirando y cómo te estás mirando, el mundo colapsa. Y tu mundo de afuera colapsa porque responde
a tu propia transformación. Y eso es trascendencia. Y entonces tu vida puede cambiar. Y entonces ocurren los milagros. Y quizás lo que más me hace sufrir es cómo lo estoy viviendo, es cómo lo estoy mirando. Y no salgo del mismo loop. Y no salgo de la misma situación y no salgo de la misma experiencia. Estoy segura, digan yo a quién le ha pasado. A mí me ha pasado y me sigue pasando. Y me sigue pasando, y en ese me sigue pasando, me veo a veces tratando de resolverlo sola, ¿ah? Dándome vuelta en lo mismo y resolviéndolo sola. Y yo creo que aquí hay que activar dos ayudas para mí. Es una ayuda muy concreta de no estoy pudiendo ver, yo así soy, es como no estoy pudiendo ver esto. Y para mí la otra ayuda muy concreta es entregarlo al espíritu. Y generalmente es cuando eso ya llegó a un límite, cuando ya hice todo lo que pude, ya nada me está resultando y llegó un límite y sigo haciendo lo que puedo, pero también reconozco que no estoy logrando ver más allá. Y la única manera de hacerlo es en esta conversación con el espíritu, en donde me puedo rendir y puedo decir, te lo entrego porque de verdad que yo no sé. Y ahí, en ese vacío, en ese momento que uno para la mente, para la acción inconsciente, aparece en ese silencio, aparece la mente que no sabe y aparece en ese vacío, puede ser, aparece la voz del alma, aparece la voz de la divinidad. En términos de señales, de sueños, de ángeles, que de repente viene alguien y te ayuda y te dice, mira, es por aquí, aparece un video, una película, una palabra, algo te despertó, algo te dijo, por aquí es. O mira, aquí hay algo nuevo, pero hay que estar abierto a eso. Hay que estar abierta a esas señales y abierta a la posibilidad, que esto es un cambio de mirada, a la posibilidad que no solo vinimos a sufrir, aunque el sufrimiento y las crisis traen transformación porque nos llevan al límite, nos llevan a la muerte del ego, a la muerte de la personalidad. Y cuando eso sucede, sale esa parte que quiere ser alguien, y uno comienza a ser. Entonces, si están de hace mucho rato con un tema, hay dos vías de solución, que es, lo entregas al universo, a Dios, al espíritu, lo entregas, y por otro lado pides ayuda. La primera fase del cambio es cuando estoy sumergido en algo y sigo en lo mismo y hay cosas que pasan y me siento un poco perdida, una perdida, y tengo que levantar la mano. Y la segunda fase del cambio es cuando estoy cómoda, pero me siento estancada o siento que no avanzo. Y ahí seguí mi mirada, mis puntos de vista. Y esto es súper interesante. Ayer hablaba de esto, ¿no? Porque para mí, cuando hice el taller de automaestría, fue reconocer esta danza y esta, sí, es como esta danza interna de ser aprendiz y maestra a la vez. Cuando uno ya se convirtió en el que sabe y sabe demasiado, jodió, porque ya entonces no hay nada más que hacer, po. No hay nada más que hacer, pero si uno va reconociendo su maestría,
vas reconociendo su camino y reconoces los pasos que has dado para estar donde estás, ya sea bueno, malo, no tan agradable, agradable, puedes volver a ser aprendiz y volver a pedir ayuda, volver a abrirte y volver a la inocencia, volver a abrir tu corazón y volver a aprender, volver a caminar. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces vamos a caminar? Muchísimas. ¿Cuántas veces vamos a morir y renacer? ¿Tendrá que ser con sufrimiento siempre? No necesariamente. Yo no creo en que necesariamente. Es solo desde nuestra mirada. Y la tercera fase del cambio tiene que ver cuando yo quiero compartir. Quiero compartir lo que me he dado cuenta, en lo que estoy. Y entonces ahí viene la trascendencia. Y tiene que ver con el propósito. Que el propósito hablábamos la vez pasada, que tiene que ver con esta pregunta, que es, ¿qué sentido tiene esta vida humana? Y el propósito es ser el canal viviente del espíritu. Volver a ser la verdad, reconocer, recordar la verdadera identidad. ¿Cómo podemos reconciliar nuestra espiritualidad con nuestra humanidad? Edward Bach, el de las flores de Bach, decía que la enfermedad era un conflicto entre la personalidad y el alma. Era algo cuando dejaban de conversar, surgía la enfermedad. ¿Cuál es la trascendencia de eso? Volver a unirnos. Vayan respirando, vayan sintiendo esto. ¿Cómo va tomando sentido? ¿Cómo puedo transformar mi pesadilla en un sueño? Y no es esta cosa ideal. No es lo que muestran de repente las redes, como alguien trabajando en la playa con la computadora. Cuando uno está con la computadora ahí en la playa a pleno sol se ve súper mal todo, uno ni siquiera puede trabajar ahí, aunque uno le ponga todo el brillo. ¿Qué es lo real, no? ¿Qué es lo real también para cada uno? ¿Qué es lo que realmente nos hace sentido? ¿Qué nos motiva? ¿Qué nos mueve? ¿Hacia dónde vamos? ¿Podemos recuperarnos? La reconciliación es recuperar. ¿Podemos recuperarnos? ¿Podemos volver a llamarnos? ¿Podemos abrazarnos? Y todo este tema, que me encanta que hoy día hemos hablado, tiene que ver con la conciencia crística. Volver a ser. Volver a ser. Ser amada y ser amado solo por existir, sin tener que ganar nada. Cuéntenme cómo están. ¿Cómo están con este tema? ¿Con qué se quedan? Me encantaría saber con qué se quedan, qué fue lo más importante de todo esto que hemos hablado. Y lo último, cómo también la reconciliación ha estado súper de la mano del perdón. Hablamos la sesión pasada del perdón y, y totalmente, porque el perdón es liberar, liberarse y liberar, recordar que somos libres, dejar de estar anclados al pasado, dejar de estar anclados a una situación, a una persona y avanzar, seguir adelante. El perdón nos permite hacer un cambio de mirada, de percepción. Y para el perdón también podemos pedir un instante santo,
Si no podemos, que está todo bien porque cada quien con su tiempo, podemos pedir un instante santo para poder mirar esa situación de esa persona desde otro lugar. Que una de las miradas al tiro es que el otro también es mi reflejo. Las palabras, aceptar, María Ascensión. Pero para mí lo más importante ha sido cambiar mi mirada. Mariela, el mirar desde otro lugar. Pedir un instante santo, totalmente. El regalo, ¿no? El regalo de la reconciliación. Solo puedo mirar desde otro lugar cuando puedo integrarme. Así es. Me quedé que si no puedo ver, ya lo entrego al espíritu totalmente, totalmente. El otro día hablábamos, el lunes hablábamos, que cada palabra tuya, cada acción tuya es un rezo. Observa lo que rezas. El universo solo dice que sí. Observa lo que pides. Dani, que aceptar la sombra es necesario para sentirse tranquilo con uno mismo, con todo lo que uno es. Totalmente. Es así. Pedir ayuda a la divinidad. Entregarte, comprender que somos parte de un plan mayor. Totalmente. Se requiere ahí humildad, ¿no? Recordar. Recordar es volver al corazón, acuérdense. Entonces les voy a volver a repetir las frases. Prefiero ser un individuo completo antes que una buena persona. Me encanta esa. La de Jung. Uno no se ilumina imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. También me encanta eso. Y la de Amaterasu. Emerger. Me veo y me reconozco. Emerjo de nuevo en mí, permitiéndome ser aquello que late en mi interior. Yo soy la luz que me ilumino e ilumino todo mi paso desde mi interior. Yasna, volver a mí. Mañana el mail, que espero que esté antes del mediodía, va a traer la meditación de Amaterasu. Así que va a estar muy linda para que la hagan y hagan también la meditación del corazón, de sanar el corazón, porque solo estamos trabajando en la apertura. Nada más de esta conciencia, de entrar ahí a ese espacio. Son los primeros pasos, y si no son los primeros pasos, son unos pasos más en el camino. Acuérdense que el conocimiento es en espiral. Uno va viendo lo que puede en el momento que puede. Y a veces uno cree que ya lo vio y resulta que de nuevo lo vuelve a ver, pero en otra profundidad. El viernes la sesión les va a llegar también por mail en un video grabado. Ahí vamos a tener la sesión y la meditación al tiro. Y todas estas meditaciones van a quedar hasta el domingo, ¿ya? Y ahí también les voy a contar sobre la automaestría que ya empezamos a fines de abril también, que viene con un nuevo formato más cortito y con más módulos.